Soy el pastor Juan José Gil. Algunos se preguntan cómo es posible que, siendo que las élites, ya sean financieras, políticas, sanitarias, de cualquier índole, puedan manejar al mundo entero desde sus posiciones, quizá desde sus propios despachos. ¿Cómo es posible que puedan tener una influencia tan inmensa, tan enorme en la gran mayoría? Bueno, para hacerlo, en principio tienes que seguir unas pautas sin las cuales sería prácticamente inviable, imposible. Una de ellas es, primeramente, adquirir una enorme reputación. En otras palabras, si tienes acaparado una inmensa cantidad de riqueza y de dinero que se traduce en empresas, se traduce en poder, se traduce en tantas cosas, especialmente desde la perspectiva económica, entonces muchos de los políticos, la élite política, es muy posible que se inclinen a tu favor, porque si tú les prometes inversión, si tú les prometes recursos y demás, entonces van a estar inclinados a favorecerte, a abrirte las puertas, a prácticamente poner al país a tus pies. Es lo que podríamos considerar la forma de comprar a los políticos o de comprar a un país si es necesario. Así que primero, repito, está la cuestión de tener tal poder económico y tal reputación que los demás te admiren, esperen en tus favores o esperen en tus recursos, esperen que tú les vayas a ayudar de alguna manera. Han adquirido una enorme reputación. Si se tratara de la élite política también, primero tienen que gobernar muy bien o tienen que presentar sus campañas de manera que convenzan a la inmensa mayoría. De esta forma, lo que va a ocurrir es que adquieren, por sus medidas, por su capacidad de gobierno, de dirección, van a adquirir también una reputación de buenos gobernantes. Una vez que has adquirido esa reputación, como le pasó, por ejemplo, a Adolf Hitler al principio, antes de que llegara, o sea, en los años 30 del siglo pasado, antes de que llegara la crisis de la Guerra Mundial, y después de la crisis económica del 29, pues adquirió una gran habilidad para poder resolver el conflicto económico en Alemania, y así, a partir de esa fama, ese criterio que le había dado renombre entre sus conciudadanos, y no solamente entre ellos, sino también a nivel mundial, al elevarse como una figura que tenía respuestas y soluciones, adquirió una fama considerable. Esta reputación abrió las puertas para que la gente estuviera inclinada a escuchar sus propuestas y seguirlas. Así que eso es lo que vemos en primer lugar, la adquisición de fama, reputación, que de alguna forma te eleve a una posición de gran influencia. Una vez que estás ahí, existen otros medios para avanzar en lo que podríamos considerar una agenda que te dé mayor poder y mayor influencia, incluso más allá de lo imaginable, hasta llegar a presentar un programa distópico que la mayoría de la gente no se atrevería a hacer, pero cuando tienes esa reputación, entonces las puertas ya prácticamente están abiertas para ti. Entonces, hay cosas a nivel psicológico como lo que conocemos como la ventana de Overton, es decir, la capacidad de presentar un programa distópico de una manera parcial que vaya desde lo prácticamente aceptable, o por lo menos casi aceptable, para llevarlo gradualmente a una aceptación total y completa. Eso ya sabemos, si conoces bien el proyecto o programa de la ventana de Overton, sabrás cómo a través de ciertos pasos puedes presentar a la sociedad algo que sea totalmente extraño a ella o incluso inadmisible,
a base de avances progresivos, paulatinos, muy despacio, pero firmes, hasta que finalmente la propuesta totalmente inaceptable en principio y distópica se convierta en algo normal y en algo aceptable, hasta convertirla en ley, es decir, hasta poder algo así como imponerla y se convierta en la forma de vida que has estado persiguiendo para que se acepte esa propuesta, repito, distópica o inadmisible en una sociedad que estaba totalmente contraria a esas propuestas. Pero se consigue por medio de esa mentalización gradual y la gente lo va a aceptar, especialmente si cuentas con los medios de propaganda, los medios de publicidad, los medios de influencia de masas, etcétera, lo suficientemente amplio como para que eso se convierta en un sentimiento común, en la opinión pública aceptable o aceptada y demás. Luego hay otro tipo de forma de adormecer a la gente. Una de ellas es lo que conocemos como los primados negativos u otras formas de comunicación muy bien ingeniados, como es, por ejemplo, presentar un proyecto o un programa que ya se tenga de antemano a través de medios de entretenimiento. Los medios de entretenimiento tienen un carácter muy lúdico, es decir, cuando los estás viendo o participando en ellos, como puede ser una película, una serie de televisión, unos dibujos animados, cualquier forma de distracción, incluso en juegos, se nos puede presentar de una forma muy amena. Quizás sea un disparate, quizás sea algo terrible, desde una guerra a una catástrofe de proporciones bíblicas o apocalípticas, a cualquier otro, cualquier otro programa realmente nefasto, trágico y demás, pero que lo has transformado en juego. Y entonces, al transformarlo en juego y hacer que la gente se divierta con ello, como ocurre, repito, viendo una serie de dibujos animados o viendo cualquier otra cosa que les suponga entretenimiento, la mente de la gente, al participar de eso, lo adopta o lo acepta o lo archiva en su mente prácticamente de forma muy sutil, inconsciente o subconsciente, lo acepta como fantasía, lo acepta como entretenimiento, como lo que se supone que sea. Y por tanto, cuando venga esa realidad, que es lo que se programa, que es lo que realmente a lo que se quiere llegar, la gente está adormecida, subconscientemente, porque no piensan que una cosa así pueda transformarse en realidad. Y cuando llega esa realidad, ¿por qué llega? Entonces la gente está tan anestesiada, es una especie de vacuna mental. Es decir, te prepara para no darle importancia al hecho, porque lo tienes archivado en tu mente como imposible, como fantasía, como película o serie de televisión o juego, de manera que no reacciones, ya no reaccionas frente a esa realidad, porque te han adormecido, te han hecho pensar que eso no podría ocurrir en la realidad porque es un entretenimiento, es simplemente una cuestión de novela, libro, de fantasía o película. Y algunos te responderán así, te dirán, bueno, no me hables de eso porque eso, ¿qué película me estás contando? Eso no puede ocurrir en la realidad. Entonces, con estas premisas se llega realmente a adormecer a la población, es decir, transformar en imposible que algo realmente serio e inadmisible se pueda tomar en serio realmente y se pueda reaccionar de plano porque ya ha habido un primado negativo, una especie de percepción nublada,
percepción que no tiene que ver con la realidad y que te va a costar mucho asimilar que esto esté ocurriendo, y mucho menos que reacciones en serio, y mucho menos que te pongas en una especie de resistencia contra eso. Así se adormece a la población. ¿Sabes? Cuando leemos en algunos libros, también de tipo social, que si vas a decir una mentira, dila de tal magnitud que la gente no pueda creer que sea mentira y que les engañes con tal descaro. Bueno, pues de eso se van a aprovechar. Es decir, si ya tienes reputación, si ya estás usando métodos psicológicos como la ventana de Overton, si estás usando maniobras también de tipo subconsciente, como es el caso del primado negativo, en fin, si tienes todos estos recursos a tu alcance, puedes prácticamente decir la mentira más grande y ponerlo delante de la gente porque no lo van a creer. No, es decir, no es que no vayan a creer lo que tú les estás diciendo, no van a creer que tú les puedas mentir, no van a aceptar que alguien con reputación y con toda la programación que se ha estado dando te vayan a presentar un engaño en tu cara, te vayan a mentir de forma tan descarada. No lo aceptarán. Y entonces, de esta forma, tan simple, visto desde fuera, pero tan eficaz, pueden lograr que una sociedad entera se adormezca, baje la guardia, abra la puerta de su mente, se descuide, se convierta en presa fácil. Es decir, no acepten la posibilidad de que se les vaya a engañar, se les vaya a desviar, se les vaya a hacer daño, porque no aceptan mentalmente, detrás de toda esa programación, que algo así pueda ocurrir. Así que cuidado con esto. Primero, cuidado con la programación social, cuidado con la programación que puede venir por los grandes medios. Me refiero a medios de difusión, o que pueda venir desde élites que estarán ahí tratando de inculcar unas ideas, unos programas que tengan en mente y que saben muy bien cómo hacerlo. Os dejo esa reflexión para responder algunas de las preguntas que me paséis de vez en cuando. Es, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué lo otro? ¿Cómo es que nos engañan? ¿Cómo es que nos ciegan? ¿Cómo es que mi familia está cegada? ¿Cómo es que la sociedad está tan cegada cuando para nosotros está claro que hay una programación detrás? Bueno, ya sabes, no es tan sencillo escapar, especialmente si eres adicto a la televisión, adicto a los medios, adicto a las élites, adictos a los políticos, etc. Si caes en esa adicción, entonces tendrán tu mente disponible para poderte programar. Os dejo con eso. Por favor, estar orando. Que el Señor os bendiga.